de un interés por parte de los aragoneses para que pues podamos contar con esa capacidad de autogobierno. Y bueno, pues ya les avisaremos, estarán ustedes al tanto de cuando ese libro se presente, pues para que puedan también disfrutar de él. Hoy tenemos con nosotros, para hablar de este hecho, del Estatuto de Caspe del 36, a Sergio Martínez Gil. Ya lo conocen ustedes porque ha estado en otras actividades de la Fundación, tanto en los cursos como no hace mucho en la publicación del libro El Pilar, Identidad y Mito, Análisis de la Historia y la Antropología, en el que escribía un texto titulado El Templo del Pilar como elemento identitario y de propaganda, en el que hacía un recorrido histórico de lo que ha sido el mito del Pilar a lo largo de la historia. Sergio es licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza, gestor de patrimonio cultural, fundador y director de Historia de Aragón, startup de la Universidad de Zaragoza, en donde trabaja desde 2015 investigando y divulgando a través de diferentes medios. Productor y presentador del programa de divulgación Historia de Aragón en Aragón Radio desde 2019, así como colaborador habitual de otros medios de comunicación como el Periódico de Aragón o Aragón Televisión. También profesor de Historia en los museos de la Ruta de César Augusta del Ayuntamiento de Zaragoza y últimamente también en la Fundación CAI. Y produce y presenta el podcast de divulgación Historias Romanas. Y desde el año 2017, coordinador del Centro de Estudios Rayuranos. Así que ya sin más dilación les dejo con él y cuando termine pues les pediremos que hagan sus aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, creo que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a esta nueva sesión de este curso. Gracias a Nacho por su presentación. También, por supuesto, a la Fundación Gaspar Torrente por contar conmigo en esta tercera edición. Ya estuve el año pasado y además pues me dijeron, oye, si te vienes a la presentación a medios de comunicación, y digo, pues evidentemente sí, ¿no? Así que bueno, estamos aquí en esta sesión. Antes de empezar, hoy vamos a hablar de un aniversario, como estaba comentando Nacho, como es ese 90 aniversario que se cumple en unas pocas semanas de ese estatuto o proyecto, o incluso podríamos decir de anteproyecto de Estatuto de Autonomía para Aragón del año 1936, pero la verdad es que estos años, incluso meses, podríamos decir que estamos viviendo aquí en Aragón efemérides, aniversarios y los que van a venir pues de diferente índole, ¿no? Por ejemplo, hace solo unos meses, el año pasado, en octubre concretamente, pues se conmemoró el 700 aniversario, aunque no tiene nada que ver con este tema, de lo que fue la prohibición de la tortura judicial en el Reino de Aragón, que es algo pionero, sobre todo si lo comparamos con otras cuestiones o otros casos, como cuando pensamos, por ejemplo, en la tan sofisticada Suiza, pues en Suiza se sigue utilizando la tortura como método judicial para conseguir una supuesta confesión ante un jurado, ¿no? Ya en el siglo XIX, viene avanzado el siglo XIX. Pues en Aragón se prohibió en el año 1325, luego ya sabemos que más tarde vendrá la Inquisición de los Reyes Católicos y ahí se lo saltaban a la torera, ¿verdad? Pero bueno, esto hay que valorar todo esto, en circunstancias como esta. La efeméride que vamos a celebrar hoy, o de la que vamos a hablar hoy, ya no digamos de lo de Goya 2028, ¿verdad? Que se nos viene encima. Pero bueno, vamos a comenzar un poquito con la ponencia de hoy, en la que, como siempre hago, igual que hago en el programa de radio y bueno, y los artículos que al final, cuando me pongo a preparar los artículos del periódico de Aragón del fin de semana, de historia, pues siempre me pasa lo mismo. Os voy a dar un contexto histórico y al final casi el contexto histórico se convierte en el artículo y casi no hablo del tema muchas veces. Digo, ya se me ha ido porque el espacio es limitado y me pasa lo mismo con la radio. Y eso que estamos ahí una hora, Santiago y yo, cascando, ¿no? Pero siempre me gusta dar ese contexto histórico porque al final, para poder entender un hecho histórico, como el que vamos a hablar hoy, pues también hay que entender de dónde se venía y pues, cuáles son las motivaciones. Nada ocurre o prácticamente nada en la historia ocurre porque sí, porque se sienta una gente, unas personas en una mesa y se aburran y diga, pues, ¿qué hacemos? Pues, oye, que y haga una tormenta de ideas y digo, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer un estatuto de autonomía para Aragón. El caso es que si hablamos para Aragón, y además estoy aprovechado un poquito lo que fue el inicio de la charla del año pasado, también de este tema que hablé del Consejo Regional de Defensa de Aragón, además prácticamente en esa época también, tan solo unos meses más tarde se produce, ¿no? Durante esa Guerra Civil Española, pues sí que hablo en este sentido de ese sentimiento, podríamos decir también, y esa sobre todo tradición que ha tenido Aragón en buena medida de autonomía política, ¿no? Porque al final recordemos que Aragón, pues lo sabemos todos aquí, obviamente, fue un reino, antes fue condado, pero fue un reino durante muchos siglos,
Unos siglos en los que además el Reino de Aragón creó una idiosincrasia propia, unas instituciones de gobierno propia que fueron evolucionando con el paso del tiempo y que se han estado hablando de ellas pues, en estos cursos, ¿no? Durante estos 3 años con las diferentes casuísticas. Y luego también, sobre todo, lo que acaba desarrollando ese Reino de Aragón es esa foralidad, ¿no? Los famosos fueros, que recordemos que seguimos teniendo fueros, los fueros civiles, los que no nos llegó a quitar, los que no llegó a quitar a Aragón Felipe V de Borbón, pero desde el siglo XI, cuando ya podemos hablar de ese reino de Aragón y su evolución, sus conquistas, también se va desarrollando esa foralidad de diferente tipología. Luego, además, llegará en época de Jaime I Conquistador esa compilación leal que es el Vidal Mayor, ¿no? Del obispo Canellas, el obispo de Huesca. Y eso al final deja un pozo, deja un importante pozo. Y al final crea todo un sistema político al que hemos llegado a denominar como el pactismo, en el que ese sistema político y buena parte de esa tradición foral en Aragón estaba pensado, entre otras cosas, para limitar el poder de la monarquía como institución, algo que no ocurría en la mayoría de los sitios precisamente, sino que el monarca siempre estaba en diferentes periodos luchando con la nobleza, especialmente pues, por aumentar cada parte su cuota de poder. Es algo que también se producirá en la Corona de Aragón, en el Reino de Aragón, pero es que además en el Reino aragonés lo que encontramos esos son esos foros, esas tradiciones que limitaban o trataban de limitar el poder de la monarquía, en el que cuando el monarca pues, convocaba a las cortes aragonesas, no llegaba y decía, bueno, si lo hacía, ¿no? Digo, llego, he convocado a las cortes para esto, porque normalmente necesito dinero, mucho dinero, y quiero que me lo deis. Pero para que se lo diera, evidentemente los representantes de los 4 brazos de las cortes aragonesas que eran obviamente los privilegiados, tampoco nos pensemos que era una especie de utopía democrática en la Edad Media, porque tampoco es eso, tampoco hay que idealizar tanto, ni mucho menos, pero no era como en otros estados en los que normalmente, por mucho que hubiera quisquillosos, al final esos dineros acababan dando a la monarquía pues para la circunstancia que fuera, normalmente para pagar una guerra o cualquier cosa de estas, ¿no? Pero en Aragón no, en Aragón ni muchísimo menos. De hecho, solo se contentaba el monarca si a la vez contentaba los greuges, es decir, las quejas que le presentaban en esas sesiones de cortes que se podían alargar muchísimo. Y aunque no tenga absolutamente nada que ver, por ejemplo, hace poco, algunos que escucháis, que sé que escucháis, me lo habéis dicho ahora en este ratico el programa de radio, ya sabéis que estamos con la saga de Fernando el Católico, que se nos ha ido totalmente de las manos, que íbamos a hacer 3 programas, llevamos ya 9. El noveno todavía no ha salido y el octavo sale mañana, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy gracioso ver cómo en una sesión de cortes que se produce en Zaragoza, que viene Isabel la Católica también, se pegan varias semanas discutiendo porque Isabel ha hecho una petición, ella está alojada en el Palacio Arzobispal, las sesiones se hacían en las casas del reino, es decir, hacían pared con pared, y dice, oye, ¿me abrís una puerta de un edificio a otro para no tener que salir a la calle? Y se pegaron semanas solo para discutir eso, si se la abrían o no. O sea, que así eran las cortes aragonesas, son en este sentido. Al final, el resumen de esto es que todo eso deja un pozo de autonomía política, una autonomía política que ya sabemos que con los austrias, especialmente pues, esa rebelión de Aragón, esas alteraciones de 1591 en época de Felipe I de Aragón, no sabes, Felipe II de Castilla, pues bueno, será un golpe bastante importante a esa foralidad aragonesa, sobre todo con las cortes posteriores del año siguiente en Tarazona, pero se sigue manteniendo, aunque en cierta medida domesticadas y sobre todo también domesticada una institución muy importante como era la de la Justicia de Aragón, que por cierto hoy lo voy a mencionar al final de la sesión también, porque no solo hablaré del Estatuto de Casper, sino también hablaré del Estatuto de los Cinco, que si el primero hay mucha gente que no lo conoce, el segundo todavía lo conoce menos gente, ¿de acuerdo? Pues bueno, mencionaremos un poquito para dar una visión un poquito más importante. Al final llegamos al siglo XVII y sobre todo ya llegará ese cambio dinástico en el que entrará la dinastía borbónica, ¿no? Estallará esa guerra de sucesión española y ya la sabemos todos que debido a esos cambios de bando, al final el castigo durante la guerra, porque los estados que componían la Corona de Aragón acaban apoyando al otro candidato al trono que sale, el archiduque Carlos Habsburgo, el que pierde al final la guerra, pues ya sabemos que a partir de 1707 Felipe V establece los famosos decretos de Nueva Planta, primero en Valencia y en Aragón. Luego es verdad que por el desarrollo de la guerra habrá un momento en el que el archiduque Carlos, cuando vence en 1710 la batalla de los Montes de Torrero o batalla de Zaragoza, muy poco conocida a pesar de la importancia que tuvo, bueno, pues al final ahí el archiduque Carlos reinstaurará la foralidad, pero a los pocos meses vuelve a perder la ciudad, vuelve a perder el reino de Aragón y ya se instauran ya completamente en 1710 esos decretos de Nueva Planta
que eliminan las instituciones de gobierno del Reino de Aragón, la mayor parte de su foralidad, deja sobre todo los foros políticos, los civiles los deja, eso sí, con la coletilla de siempre y cuando estos no contravengan los intereses de la monarquía, porque son los que prevalecían, ¿de acuerdo? Y desde entonces esas entidades políticas acaban pasando a ser gobernadas por el Consejo de Castilla y por las leyes castellanas en general. Y bueno, pues ahí se pierde esa autonomía política, esa diferenciación política que había desarrollado el Reino de Aragón durante muchos siglos, como estamos viendo. Pero vuelvo a repetir una vez más que eso deja pozo. Al final eso se mantiene, es verdad que latente. Vamos en los siglos XVIII, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, hay figuras importantes que también conocemos todos, como el décimo conde de Aranda, ¿no? Pedro Pablo Abarca de Bolea, que con su famoso partido aragonés en la corte llegará a ser, por ejemplo, lo que llamaríamos hoy una especie de primer ministro o presidente del gobierno, en época de Carlos III, incluso brevemente con Carlos IV. Él trata de recuperar en buena medida la influencia perdida en la corte por parte del Reino de Aragón, ¿no? Pero bueno, al final avanzamos ya al siglo XIX y en el siglo XIX, sobre todo hay un momento que además me fascina. A mí hay un periodo que me fascina realmente y eso que no es mi especialidad, la época contemporánea ni mucho menos, pero hay una época que me fascina que es la Revolución Gloriosa o también llamado Sexenio Democrático. 1868 está buena parte de la oposición política, bueno, la oposición política en general está hasta las narices del régimen isabelino, de Isabel II, y al final acabará produciéndose ese golpe, ese pronunciamiento militar, con el famoso discurso del almirante Topete en Cádiz de Viva España con honra, ¿no? Y al final acabará produciéndose un cambio de régimen que llevará a, bueno, a ver qué hacemos ahora. Lo de la monarquía constitucional con Isabel II ha salido regulinchi, ¿no? Vamos a intentar dar un paso más allá. Y se tratará de desarrollar un nuevo régimen democrático, o al menos plenamente democrático, sobre el papel. Y de hecho, ya al año siguiente, en 1869, se desarrollan las primeras elecciones generales de la historia de España con sufragio universal, masculino, eso sí. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Todo este pozo, también el surgimiento de ideologías políticas de diferente índole a lo largo de ese siglo XIX, el inicio del movimiento obrero con la industrialización, que es algo que también vamos a tocar en los próximos minutos, pues hará, por ejemplo, que se produzca algo curioso, como que en las tres capitales de provincia aragonesas vencen las opciones de partidos republicanos en esas elecciones de 1869, a pesar de que en el conjunto general del país, en España, acaba venciendo la opción de establecer una monarquía y entonces ya es cuando van a buscar rey por ahí, se busca rey. Y al final ya sabéis que el único que acepta es Macarronini primero, como lo apodaron, ¿no? Amadeo de Saboya. Un reinado que duró muy poquito, después vendrá esa experiencia de la Primera República Española, esa cortísima experiencia, pero ahí se ve también en la sociedad aragonesa, ¿no? Se ve perfectamente pues esa evolución y también ese ansia por buscar de nuevo cierta autonomía. Porque en Aragón ese republicanismo que estaba triunfando, que había vencido en las elecciones en las capitales de provincia y también en algunas zonas rurales, ¿de acuerdo? Salvo en Teruel, las zonas rurales vencieron más otras opciones, ¿de acuerdo? Pero en Huesca y Teruel y Zaragoza sí que, a pesar de ese caciquismo que nos diría unos años después Joaquín Costa, el sistema político tan controlado en esas elecciones, en esos sufragios, pues al final vencen esas opciones y había diferentes tipos de republicanismo. Estaban los centralistas, los que querían establecer un Estado republicano, pero que más o menos todo siguiera igual, lo mismo, pero sin rey, ¿de acuerdo? Pero había otras opciones que son las que triunfan aquí en Aragón y en otras partes de España, que son los cantonalistas, los famosos cantones. Vamos a hacer una España de abajo a arriba, no de arriba a abajo. Es decir, vamos a reunirnos en pequeños pueblos, ciudades, y que desde ahí se vaya construyendo un Estado supranacional de abajo a arriba, con esos pequeños cantones que en última instancia el poder llegará a la parte central, pero que la mayor parte de las competencias estén en lo regional, en lo local. Y precisamente ese cantonalismo triunfa con mucha fuerza en Aragón, en buena parte de Aragón. Ya sabemos que los casos de cantonalismo, de rebeliones cantonales, la más famosa es la de Cartagena, porque ahí hay tortas a mansalva, ¿no? Bueno, incluso hay historias de que llegan a declarar la guerra, no sé si a Gran Bretaña o a Alemania, o sea, se viene arriba esta gente, ¿no? Pero aquí también, en Zaragoza, hay manifestaciones importantes reclamando que, oye, en las elecciones, al final es mayoría, los republicanos federalistas, digamos, los cantonalistas, somos mayoría, pero aquí la Constitución no lo establece y no se está llevando a cabo, ¿no? Claro, había un contexto político bastante complejo, la Primera Guerra en Cuba, el tema de la Tercera o Segunda Guerra Carlista, según donde lo consultemos, si es la Segunda o la Tercera Guerra Carlista, el tema de los cantones también. También habrá bueno, pues manifestaciones cantonalistas en Monzón, en diferentes zonas de Aragón, ¿no? Pero es algo que muestra también esa intención de volver a esa autonomía política,
porque Aragón, ¿qué es lo que está pasando en Aragón en los años siguientes? Bueno, esto es un poco avanzando ya al tema de la Segunda República y la Constitución, pero bueno, lo cierto es que cuando décadas más tarde llegue la Segunda República, ahí se desarrollará unos pocos meses más tarde la Constitución Republicana de la Segunda República, en la que, lo dejamos de ahí para avanzarlo, ahí se establecía la posibilidad de crear regímenes autónomos, estatutos de autonomía para diferentes regiones españolas. ¿De acuerdo? La primera que lo hará, ya sabemos cuál es, le cuesta muy poquito, Cataluña. Esto siempre pues, muy para adelante enseguida, ¿no? Pero la cuestión es que ese sentimiento que a veces se llama regionalista, los regionalismos, ¿no? Las mancomunidades también, tiene ya mucha importancia desde finales del siglo XIX y también las primeras décadas ya del siglo XX en el que llegamos. De hecho, durante la monarquía de Alfonso XIII sí que hay algunos movimientos en los que bueno, pues, buscaba hacer quizás no estatutos de autonomía como tales, como los que se harán o se intentarán hacer durante la Segunda República, pero sí dar cierta autonomía a las provincias, ¿no? Algo más municipalista, provincial, pero se quedaba un poquito de la cosa y luego son unos años, sobre todo, eso estaba justo avanzando bastante a principios de la década de 1920. De hecho, es aquí cuando surgen las primeras versiones de cuál debería ser, si lo conseguimos, el escudo oficial de Aragón. Y hay muchas versiones, ¿no? Ahí se presentan muchas versiones, que si la cruz de Íñigo Arista, que si el árbol de Sobrarbe, que si las barras del señal real de los Aragón, ¿no? Que es al final la bandera actual. De hecho, es cuando, por ejemplo, yo soy muy futbolero, ¿no? Siempre meto la baza, es cuando se van creando las federaciones futbolísticas. La española creo que se crea en 1913 y las regionales se van creando en los años siguientes. Es cuando se funda la Federación Aragonesa de Fútbol y el escudo coge, la primera versión del escudo, coge una de esas versiones de las que se pensaban que iba a ser el escudo entonces del momento, que prevalecían los colores de la cruz de Íñigo Arista, el blanco y sobre todo el azul. ¿Casualidades? No. Es luego cuando el Zaragoza de los Tomates y el Iberia de los Avispas se fusionan en 1932, dicen, oye, como no nos llevábamos a matar, sería feo coger un color u otro, ¿no? Y para ponerse de acuerdo dicen, ¿y si cogemos esos colores del escudo de la Federación Aragonesa de Fútbol para vestir a lo que acabará siendo el Real Zaragoza? Pues bueno, ya he metido la cuña futbolística y lo dejo ahí, ¿vale? Pero bueno, claro, ¿qué es lo que ocurre en ese proceso regionalista que llega a septiembre de 1923 y al final se produce ese golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en el que se establecerá una dictadura durante cerca de 7 años, ¿no? Que durará hasta principios de 1930 y ese proceso evidentemente se frena, queda latente. Desde luego no se olvida ni muchísimo menos, que es algo que nos demuestra lo que vendrá después durante la Segunda República. Y al final ya en esas elecciones municipales, que recordemos que eran solo unas elecciones municipales que se celebran el 12 de abril de 1931, 2 días después, pues el triunfo de las opciones republicanas en la mayor parte de las capitales de provincia, que eran las más difíciles de controlar por el sistema caciquí, que nos habla Joaquín Costa, vuelvo a repetir, bueno, pues hacen que Alfonso XIII tome la decisión de abandonar el país y, si no recuerdo mal, creo que llega a decir de algo así como las elecciones celebradas el pasado domingo me demuestran que hoy no tengo el amor de mi pueblo. Y se marcha al exilio, ¿no? Se irá. Y bueno, pues enseguida se producirá la proclamación de la Segunda República, ese 14 de abril. Ya hemos comentado la proclamación, bueno, la elaboración y proclamación de la Constitución Republicana que permitía el establecer esos estatutos de autonomía en diversas regiones, ¿no? Sobre todo las que tenían ese carácter más autonomista, sobre todo por temas históricos. Ahí estarán, obviamente, pues, antiguos territorios de la Corona de Aragón, estará Euskadi, País Vasco, también entrará por ahí Galicia en ese momento, y ese serán Cataluña, País Vasco, Galicia y Aragón, las regiones que buscarán esa autonomía política. La primera, ya lo hemos comentado, ya lo sabemos, que será Cataluña, que tendrá su estatuto de autonomía enseguida. Y van pasando los años de esa Segunda República y ya nos vamos hasta el año 1936, ¿de acuerdo? En el que ahí ya en ese momento se acabará elaborando, ahora lo veremos, el que será ese anteproyecto de estatuto de Caspe, como también se le conoce. Eh, Era además un estatuto que, bueno, que venía de la Constitución Republicana, una Constitución Republicana que con esto que permitía una mezcla de autonomía y federalismo, esto era algo que se veía mucho. O sea, por ejemplo, algo que había visto, bueno, lo voy a volver a pasar la diapositiva anterior, que como no la veo, pues yo ya me voy para arriba, ¿no? Me voy para adelante y me pierdo cosas. Por ejemplo, es famoso o empieza a ser famoso esa cuestión de que hubo algunos proyectos para intentar decir, vamos a darle la vuelta al Estado, que dejemos de ser un Estado centralista como hemos sido durante siglos, de que todo, absolutamente todo se decida en Madrid. Ahí está el espíritu de la Constitución republicana para poder permitir esos estatutos de autonomía en diferentes regiones. Y ahí está, por ejemplo, ese proyecto en el que se piensa, oye,
¿Y si creamos ese Estado federal en la República? Y además, no solo eso, sino que para huir de ese centralismo de Madrid, creamos una nueva capital. Nos construimos una nueva ciudad totalmente dedicada al tema administrativo, funcionarios. ¿Y dónde la ponemos? Pues ahí estaba el proyecto de Nicolau Rubió, ¿no? Este arquitecto mallorquín, que conocía a Utebo porque había participado pues, en ese llamado pueblo español, que está, hay una copia de la Torre de Mudéjar de Utebo, ¿no? Y dice, ¿por qué no la colocamos junto a esa población de Utebo y junto a Zaragoza? Creamos una población llamada Iberia para que sea esa nueva capital, alejada de esa administración tan centralista de Madrid, que además está al lado de la propia Zaragoza, pero está más o menos equidistante de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Bilbao, de los grandes centros de poder económicos del país, o la mayoría de ellos. Bueno, pues ahí estaba todo ese espíritu y por eso estamos hablando de ese espíritu autonomista que está surgiendo, bueno, que no había surgido entonces, ¿no? Como vengo hablando, que venía de mucho tiempo atrás, pero que se está haciendo ya fuerte y está yendo hacia adelante, aprovechando que la Constitución de la Segunda República lo permitía en algunos casos, ¿no? Esos estatutos de la autonomía. Y claro, como decía antes, en el caso de Aragón, ¿qué es lo que está pasando en Aragón en aquellas décadas? Bueno, en España, la revolución industrial se estaba desarrollando a cuentagotas, poco a poco, y sobre todo empieza fuerte, se empieza a expandir más allá de los núcleos principales que empiezan en Madrid, en Barcelona, toda esa industria textil y fabril que había sobre todo alrededor de Barcelona, la siderurgia vasca, etcétera, pues empieza a expandir también a otros lugares. Y Zaragoza será uno de ellos, Zaragoza capital, ¿no? Y también Zaragoza se convierte en un eje económico en buena parte del Valle Medio del Ebro y también en la zona del Gállego, un poquito de Huelva. Bueno, a todos nos suenan las industrias harineras, las azucareras, toda esta industria, ¿no? Que aún tenemos algunos ejemplos de ellas que se han conservado, al menos en cierta medida. Bueno, pues se produce ese desarrollo industrial en Zaragoza, en este caso, y ya en esos años, en España, se está empezando a producir el que será el primer gran éxodo de población que se va del medio rural, en el que todavía la mayor parte de la población en los países seguía viviendo en el medio rural, pero es entonces en el que en España ya se está viviendo ese primer éxodo en el que hay mucha gente que, pues, por diferentes causas, pues porque ya no puede hacer tanto el trabajo en el medio agrario o porque ve que es lo que hay y ya está, no te va a dar más de sí, pues decide pues, abandonar sus pueblos de toda su vida, donde está, quizás se queden familiares, seguramente parte de la familia se quede, están enterrados sus ancestros y deciden ir a probar suerte a las ciudades, ¿no? Donde se están construyendo fábricas y, bueno, quizás haya nuevas oportunidades. Que luego la mayoría de la gente, ya sabéis, llegaba a barrios periféricos, recién construidos, en unas condiciones infrahumanas prácticamente de vivienda y sin casi ningún tipo de servicio no sanitario, por no decir ninguno. Pero bueno, era una forma de intentar buscar una nueva, pues, una forma de seguir adelante, digamos, ¿no? De intentar prosperar, de buscar nuevas oportunidades. Y ahí es cuando va llegando, por ejemplo, mucha gente a Zaragoza. En el caso de ese exilio, o esa especie de exilio, de esa emigración, ese primer gran éxodo, que luego el importante se desarrollará sobre todo ya en los años 50 y 60 y en adelante, ¿no? Pero este es el primero. El objetivo que tiene la mayor parte de la población aragonesa es obviamente Zaragoza, porque es un núcleo industrial importante. Pero no todo el mundo se irá a Zaragoza. También hay mucha gente que se irá a Barcelona, ¿no? Que es otro de los grandes focos industriales de España, mucho más potente incluso que Zaragoza. De hecho, bueno, pues Zaragoza es verdad que vive un enorme crecimiento poblacional en los últimos años del siglo XIX y sobre todo una vez que pasamos del 1920, el crecimiento demográfico es tremendo. Estamos hablando que en torno al año 1900, al comienzo del siglo XX, Zaragoza es cuando está rebasando por primera vez en su historia esa línea de los 100.000 habitantes, ¿no? Que además le había costado mucho tiempo recuperar población, ya sabemos por lo que había ocurrido un siglo antes, los famosos sitios napoleónicos, ¿no? Los sitios de Zaragoza que asolan la ciudad terriblemente en lo material y sobre todo en lo humano. Bueno, pues ya se ha ido recuperando y ahora aprovechando ese impulso industrial está llegando mucha gente del medio rural y bueno, Zaragoza en 1900, como decía, pasa de esos 100.000 habitantes, pero es que en 1936, cuando se desarrolla ese proyecto de Estatuto de Autonomía, Zaragoza está en torno a los 180.000, casi en apenas poco más de 30 años, está cerca de duplicar su población de principios de siglo. O sea, vemos totalmente ese crecimiento importantísimo. Pero aún así, esto es como la broma que se suele hacer con Soria. Con Aragón también se puede hacer. ¿Cómo se dice de Soria? ¿Cuántos sorianos hay? Por aquí hay uno que seguramente que sea de Soria. ¿O no? ¿No? Mira que... Si no, es que mi padre es de Soria. Es que al final... Bueno, se suele decir siempre que ¿cuál es la capital de Soria?
Zaragoza. En el caso de Aragón no llega a ese nivel, pero no es. ¿Cuál es la capital de Aragón? Barcelona. No, pero ¿cuál es la segunda ciudad en esos momentos más poblada por aragoneses de Aragón? Bueno, por aragoneses, no de Aragón. Pues era Barcelona. Porque justamente en esa mitad de década de los años 30, de 1935 a 1936, pues había aproximadamente unos 80.000 aragoneses que habían emigrado desde Aragón, los que no se habían ido a Zaragoza, también a Madrid, obviamente, pero los que no se habían ido a Zaragoza o a Madrid se van, la mayoría se van, obviamente, a Barcelona. Y además hay una gran distancia en cuanto a otras poblaciones aragonesas en cuanto a población. Huesca y Teruel capital estaban rondando los 15-16.000 habitantes. O sea, imaginaos la diferencia con respecto a Zaragoza, que está en torno a 180.000. Caspe, que sería otra, o Calatayud también, pero pues estarían también en torno a. Caspe estaría por los 10.000 aproximadamente en aquella época. Ya que estamos hablando, vamos a hablar de Caspe, ¿no? Pues lo mencionamos. Bueno, pues al final se ve perfectamente que toda esa industria económica que se ha desarrollado en Aragón está en Zaragoza y sus alrededores, por esta situación que vengo comentando. ¿Y a qué viene esto? Pues que al final esta situación hace que ese impulso político, porque al final es un impulso político, que acabará con ese desarrollo de ese anteproyecto de Estatuto de Autonomía, en realidad, aunque obviamente hay aragoneses que seguían viviendo en Aragón, que buscarán ese Estatuto de Autonomía, en esa década de 1930, amparados en la Constitución de la Segunda República, el impulso real, ¿de dónde surge? De Barcelona, ¿no? De esos exiliados, de esos miles y miles de exiliados aragoneses que al final ellos son los que realmente están viviendo en buena medida lo descarnado que es el abandonar tu tierra natal, tu pueblo, en busca porque al final en ellos no tienes oportunidades de, ya no digo de vivir, casi prácticamente de sobrevivir, ¿no? O de malvivir, al menos en aquella época. Claro, ellos han prosperado, muchos de ellos, pero claro, dicen, no puede ser que esto siga así, que Aragón, al final, salvo ese núcleo de Zaragoza, en este sentido tampoco hemos cambiado demasiado, sinceramente, por el tema de la macrocefalia aragonesa que tenemos, en que la mayor parte de la población de Aragón está en la capital aragonesa, ¿no? En Zaragoza. Pues bueno, se busca un poquito esa situación de hay que intentar algo de alguna manera para revertir esa situación, para lograr una mayor prosperidad a todo Aragón que evite que la gente se tenga que ir. O sea, si te vas es solo porque quieres, pero no te veas obligado a él, ¿de acuerdo? Y la solución que buscarán muchos de ellos será decir, oye, ¿y si lo conseguimos a través de esa autonomía política para Aragón, para que seamos los aragoneses los que trabajemos, los que gobernemos para nosotros y conseguir precisamente esa prosperidad? Al menos eso era sobre el papel el sueño, el objetivo, ¿no? Porque al final Aragón estamos viendo que en una época en la que la población en general en Occidente, por las diferentes circunstancias de que va mejorando, bueno, pues la ciencia, van apareciendo las vacunas, poco a poco, muy poco a poco, van mejorando las instalaciones sanitarias de la población, ya no digo de los ricos o de la burguesía, sino también del resto de la población. Aquí en Zaragoza se aprende literalmente con sangre. Cuando se produce el gran brote de cólera de 1885, que incluso la que se iba a hacer la nueva exposición aragonesa que se iba a celebrar en el recién construido, lo que iba a ser después el Matadero, lo que ahora está en la Miguel Serrano, pues ahí se hizo, pues se tuvo que retrasar. De hecho, la primera línea de tranvía que hubo en Zaragoza se hizo para que la gente fuese del centro a aquella exposición ahí a lo que era el Estarradio de la ciudad, muy en el Estarradio. Bueno, pues la cuestión es que en ese contexto en el que la población en general se van mejorando las instalaciones y subiendo la esperanza de vida, va bajando la mortalidad infantil, que era tremenda, aún seguirá siendo muy importante, pero va bajando. El contexto general es que la población va creciendo exponencialmente en los diferentes países. Pero en el caso de España y en el caso de Aragón, en una España en la que va creciendo la población, España en aquellos años, en el 1936, tenía unos, creo que, no sé si tengo el dato por ahí, pero estaba en torno a los 25 millones, sí, 24,8 aproximadamente en 1936. Claro, Aragón tenía poco más de 1 millón de habitantes. No hemos cambiado tampoco mucho en ese sentido, no se ha crecido mucho. De hecho, si hacemos la comparativa además, en 1936 la población en cuanto por porcentaje de lo que representaba en el conjunto de España era poco más del 4,2%. Claro, ¿qué es lo que significa esto si lo comparamos con que justo un siglo antes de 1936 estaba a principios del siglo XIX, representaba más o menos cerca del 6%? Dices, bueno, las cifras dicen, bueno, tampoco es mucha diferencia, pero es que si lo contraponemos esto a ese gran crecimiento poblacional que se estaba ya empezando a desarrollar a nivel general, ahí vemos que Aragón no solo se ha quedado totalmente estancado, porque la gente se está marchando en general, ¿no? Por estas circunstancias que estamos hablando de ese exilio, de esa gran emigración. Claro, esto hay que evitarlo, o esa era la idea, era vamos a intentar evitar esta situación. De aquí vemos
pues lugares, en este caso vamos a esa Barcelona, en la que surgirá la mayor parte de ese impulso político para desarrollar, en este caso, desde los partidos y asociaciones de carácter aragonesista y sobre todo de la izquierda aragonesa, la mayor parte, como digo, estando en Barcelona, muy influenciados, muy influidos por también el catalanismo de aquella época, pues sobre todo porque veían que ellos habían logrado rápidamente su estatuto de autonomía. También es verdad que tenían ese gran potencial industrial, económico que venía de atrás. Era una región mucho más poblada que Aragón, tenía más mecanismos para conseguirlo, más poder, más votos, al fin y al cabo, que esto seguimos igual, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho de aquí, como somos cuatro votos, pues se nos hace bastante menos caso, ¿no? Pues al final en este sentido sigue igual. Bueno, pues ahí vemos como esa masa emigrada aragonesa que quiere seguir manteniendo sus raíces aragonesas, fundará la Casa de Aragón. Unos años más tarde, que inaugurará en septiembre de 1916 lo que será la sede del Centro Aragonés, que es un edificio maravilloso. No sé si se están ya restaurándolo y van a empezar o se están haciendo ya cositas porque estaba fatalito hace un tiempo, ¿no? Pues bueno, se ve ese músculo económico de aquellos aragoneses, de esos más de 80.000 aragoneses que habían tenido que marcharse y que vivían en Barcelona, pues se ve ahí el poder también, el músculo económico de aquellos que sí que habían conseguido prosperar de una u otra manera y que van arrastrando todo ese pensamiento político aragonesista, en buena medida de izquierda, que acabarán impulsando ya en 1936, aunque venía de los años anteriores, como venimos hablando, ese proyecto del Estatuto de Caspe, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, pues todas esas fuerzas políticas, ¿no? Estado aragonés, como vamos a mencionar ahora, Unión Aragonesista. ¿Has hecho la foto o no? Pero me lo he pasado rápido. Bueno, el impulso del desarrollo del proyecto de Estatuto Aragonés vendrá sobre todo de, como digo, de Barcelona, como estábamos hablando, ¿no? Para recuperar esa autonomía. Y aquí, pues evidentemente salen esos partidos, ese Estado aragonés que acabo de mencionar, las juventudes que se van creando en torno a estos partidos, como digo, de izquierda, y sobre todo en 1936, asociaciones y movimientos políticos que estaban muy adscritos a ese frente popular, ese frente de izquierdas que se había conjurado para las elecciones generales de principios de año, de febrero de 1936, ¿no? Serán las que acabarán participando precisamente en ese proceso de desarrollo del proyecto de Caspe, aunque era algo que se venía gestando desde hacía ya un tiempo. Aquí, por ejemplo, vemos este ejemplar, el número uno, de hecho, de este diario, bueno, diario no, porque se publicaba cada 15 días, de Renacimiento Aragonés, que se publica el 15 de octubre de 1935, es decir, unos meses antes, todo se estaba ya preparando, ¿no? Es algo que al final se lleva cociendo desde hace muchos años, desde hace décadas, pero que está manteniendo precisamente esa tradición de autonomía política, ¿no? Que venimos hablando, que tenían los aragoneses y que tiene Aragón, por esa tradición que tenía desde hace siglos. Una revista, un periódico, como lo queramos llamar, que se publica, ¿dónde? Barcelona, una vez más, ¿no? Porque de ahí surge, vuelvo a repetir, ese impulso político. Bueno, pues en ese momento ya dice, llega 1936 y todas estas entidades políticas, asociaciones, también desde luego apoyadas por Aragón, por las instituciones aragonesas, en este caso por ayuntamientos, por ejemplo, apoyarán la idea de vamos a celebrar un congreso, en este caso será en Caspe, para reunirnos allí los representantes de unos y otros, ¿no? De esos partidos aragonesistas, de esos partidos de izquierda, los representantes de ayuntamientos de las tres provincias aragonesas, de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, para, bueno, vamos a pulir un anteproyecto para seguir el camino que marca la Constitución española en ese momento, que había que establecer un anteproyecto que, por supuesto, tendría que ser aprobado, pero que además había que presentar ante las Cortes para su propia aprobación, las Cortes españolas, me refiero, en Madrid. Bueno, pues ahí en Caspe se acabarán reuniendo en el mes de mayo. Durante aquellas semanas se reunirán unas más de 100 personas, unas 104 personas que serán las que participarán de forma activa. Desde luego también ahí, por supuesto, con el liderazgo, podríamos llamar, de diferentes figuras, pero ahí, por supuesto, destaca Gaspar Torrente, ¿no? Que era otro de esos emigrados que habían tenido que irse a Barcelona y que será uno de los grandes líderes de este movimiento autonomista aragonés. Y además, esto, volvemos a la Edad Media, se elige Caspe no por cualquier circunstancia. Caspe tiene una gran simbología, al fin y al cabo, ¿no? Primero también está más cerca de Cataluña, pero Caspe, recordemos que en 1412 es cuando se celebra ese compromiso de Caspe, que bueno, lo conocemos todos, pero es verdad que no le hacemos el suficiente, que yo creo personalmente que no le hacemos el suficiente caso para la importancia que tuvo. En ese momento, en la Edad Media, cuando sucedía, en este caso, si se moría un soberano, como fue Martín el Humano, sin descendencia legítima en este caso, ¿qué es lo que solía ocurrir en cualquier sitio?
Estallaba una guerra civil, se mataban todos y el último que quedaba en pie era el que se quedaba el trono. Ahí no nos pensemos que no hubo tortas esos 2 años interregno, por supuesto, desde 1410 a 1412. Pero al final fue muy simbólico que se tratara de llevar a cabo de una forma diplomática, pacífica y en consenso entre los representantes, los 9 compromisarios que se eligen de los 3 estados principales de la Corona de Aragón, pues quién iba a ser el nuevo soberano, que acabaría siendo, ya sabéis, el primer Trastámara, Fernando I, ¿no? Venido desde Castilla. Es algo importante porque también marca esa concordia y esto debería tener un espíritu de concordia. El Estatuto de Autonomía debería tener un estatuto de concordia y qué mejor lugar, entre otras circunstancias, no sería lo único que lo marcaría, obviamente, que Caspe. Bueno, pues se irán a Caspe y ahí en el Teatro Goya de Caspe tenemos aquí alguna imagen. La verdad es que hay que reconocer que podría haber elegido alguna de un poquito mejor calidad, pero vemos también de aquella época, ¿no? El lugar en el que se irán celebrando estas sesiones a lo largo de ese mes de mayo y principios de junio de 1936, en el que estos más de 100 representantes, sobre todo ahí con figuras como la de Gaspar Torrente, como digo, vayan desarrollando pues, lo que será pues, esas discusiones, que pues esto lo ponemos, esto no, y al final llega algo que se produzca un consenso importante para establecer ese estatuto de autonomía que debía presentarse en Madrid para su aprobación. Aquí Gaspar Torrente, unos cuantos años más tarde de esto. Al final, el resultado es que a principios del mes de junio de 1936 se presenta ese anteproyecto, habría que llamarlo como anteproyecto de Estatuto de Autonomía, porque no era el proyecto final. Se presenta porque la idea era, bueno, lo entregamos en Madrid, de hecho así se hará ya al mes siguiente de su presentación, ¿no? Se hará ya en el mes de, pues unas semanas más tarde, que se presentará en este caso tanto a las Cortes, pero especialmente porque luego habría que presentar el proyecto definitivo de nuevo a las Cortes, pero se presenta sobre todo al presidente de la Segunda República de ese momento, que lleva siendo desde unas pocas semanas antes, que era Manuel Azaña, y al presidente del gobierno, que ocurre lo mismo, que será Casares Quiroga. Y bueno, presentan ese anteproyecto con la idea de que después de ese verano de 1936 volvería a reunirse un nuevo congreso, en este caso el Monzón, donde después de ese periodo que se había dejado para establecer alegaciones de, pues vamos a hacer enmiendas, ya redactar el proyecto definitivo que sería presentado ante las Cortes en Madrid y ya aprobado y establecer el estatuto de una autonomía aragonesa. Ese era el proyecto. Pero ya sabéis lo que pasa. 17-18 de julio, pues bueno, se producirá ese golpe de Estado contra la Segunda República, contra el gobierno de la Segunda República, que fracasa y acaba derivando en el estallido de una cruenta y terrible guerra civil española, que durará casi 3 años, con todo lo que conlleva, y después de una larguísima dictadura de 4 décadas. Y todo esto hará que ese estatuto quede en el olvido. Pero vamos un poquito a ese estatuto, ¿de acuerdo? Porque, bueno, lo que salió al menos de Caspe, otra cosa es lo que hubiera salido de Monzón, lo que salió en lo que habría sido el proyecto definitivo. Lo que sale en Caspe es un estatuto de 21 artículos que, por resumirlo un poco, marcaba de que Aragón tendría una hacienda propia, ¿no? Lo que hoy, siguen casi 100 años más tarde, 90 años más tarde, se sigue hablando de ello. De hecho, sigue estando la posibilidad en el estatuto actual, ¿de acuerdo? Mostraba también competencias en educación, en seguridad pública. De hecho, se establecía la creación de una especie de policía propia, podríamos llamar, no sé, policía foral. Algo podríamos llamar así, ¿de acuerdo? Por supuesto, de justicia, de derecho civil, educación, como decía antes, en infraestructuras, carreteras, que seguimos con este tema también, infraestructuras ferroviarias, bueno, pues todo esto, ¿no? Todas esas competencias las asumiría la nueva institución de gobierno, que sería el Gobierno de Aragón, que tendría una representación a través de esas Cortes de Aragón que se elegirían por sufragio universal. Esto era lo que muestra precisamente este proyecto, ¿no? Y también muestra un carácter muy fuerte de municipalismo. De hecho, entre comillas, uno de esos artículos que dice: los municipios aragoneses, alma y cuna de nuestro pueblo, serán libres de hacer y deshacer y tendrán autonomía plena. Se daba mucha importancia. ¿De dónde bebía esto en buena medida? De ese pasado en gran medida cantonalista, federalista, ¿no? Que todavía seguía impregnando buena parte de la izquierda aragonesa en aquellos años, ¿no? Que es la que impulsa al final este proyecto de estatuto de autonomía. Y bueno, pues así ocurrió. Bueno, esto ya más o menos lo he hablado. Lo del golpe de Estado, lo de la presentación en Madrid ante el presidente de la República, ante el presidente del gobierno, la idea que llevan y el estallido de la guerra civil, que lo acabará coartando todo y bueno, dejándolo en el cajón del olvido. Es verdad que, claro, Cataluña, como hemos dicho, ya tenía su estatuto de autonomía.
el País Vasco lo aprobará durante la Guerra Civil, a los inicios de la Guerra Civil, por lo tanto, ya va a tener su estatuto de autonomía. Y en el caso de Galicia, si no recuerdo mal, como no se puede aplicar ni muchísimo menos porque la sublevación triunfa allí desde el principio, pero sí que, no sé si había uno de los presidentes de la República en el exilio o uno de los altos mandos, por llamarlo de alguna manera, ya en el exilio, era gallego y fue el que se empeñó en decir, bueno, ese proyecto de estatuto de autonomía gallego que tenemos, lo aprobamos, aunque no tenga ningún tipo de consecuencia legal, ¿de acuerdo? Ya en plena dictadura, y bueno, pues ahí se considera pues, que tuvo, y esa es la clave de que estas tres comunidades actualmente, cuando llega la transición, pues acaben teniendo esa consideración de comunidad histórica y puedan entrar, entre otras cosas, en la famosa vía rápida para el tema de la concesión de competencias desde el gobierno central. Cosa que Aragón, curiosamente, como nunca llegó a aprobar su estatuto en ninguna circunstancia, aunque estuvo muy a puntito, como hemos estado viendo, pues bueno, no se llega a producir. Es bastante curioso. Bueno, por avanzar ya un poquito y ya terminar, que más o menos se me ha pasado rápido, espero que a vosotros también, que ya son y 50. Bueno, pues vamos a hablar de una especie de proyecto de estatuto paralelo que se produjo, que es el llamado Estatuto de los Cinco, que no sé si este os suena o lo conocéis, pero claro, hemos dicho que el estatuto de Caspe sale de los sectores más aragonesistas y sobre todo de la izquierda en general, de los diferentes sectores de la izquierda. ¿Qué pasa con la derecha? La derecha no quería participar en ello. Pues hasta más o menos en esos meses de 1936, lo cierto es que no se había interesado absolutamente para nada. Incluso llegarán a criticar, una vez que se reúne ese congreso en Caspe, la prensa más conservadora, ¿no? Del momento, aragonesa, la prensa local y de Aragón, pues llegarán a criticar precisamente el que solo estuvieran participando los aragoneses. Y bueno, pues que han sido ellos los que lo han impulsado al final, haber participado antes, ¿no? Pero la realidad es que justo en esos últimos meses, bueno, a mediados de 1936, habrá casos en los que habrá sectores de la derecha en Aragón. Y creo recordar también que lo que será Castilla la Vieja y estas cosas, ¿no? Como se llamaban por entonces, que sí que habrá un cierto impulso desde la derecha para dentro de este sistema autonomista bueno, parece imparable el tema de las autonomías, que ya que es imparable o parece imparable, vamos a meter baza. Digo, para intentar, no sabría si decir si atar un poco en corto esa situación para que sea lo menos autonomista del todo de la autonomía. Y el caso de Aragón pasa un poquito así. Y ahora, justo cuando el 6 de junio de 1936 se presente el anteproyecto en Casper, pues justo unos pocos días más tarde, en la prensa aragonesa, hay cinco figuras, tres profesores de universidad, de diferentes campos, un notario, un abogado, que serán, creo que los tengo por aquí, Domingo Mirán, bueno, tenemos aquí Antonio de Gregorio Rocasolano, Andrés Jiménez Soler, Domingo Mirán, el notario Francisco Palá y también el abogado Francisco Bernal Partagas, ¿no? Ellos hacen una especie de carta abierta en prensa y acabarán haciendo una especie de llamamiento también a la derecha, a decir, vamos a hacer un debate porque también creemos que se debe aportar a ese proyecto de autonomía. Y acabarán bueno, desarrollando, como digo, pues ese llamado Estatuto de los Cinco, por estas cinco figuras especialmente, ¿no? En el que hicieron su propuesta de Estatuto de Autonomía para Aragón, que evidentemente, como a las pocas semanas se produce el golpe de Estado, pues ese debate, evidentemente, al final nos acabó produciendo. Pero sí que acabarán desarrollando parte de ese proyecto de estatuto. Y además tiene algunas cosas curiosas. Por ejemplo, se pide, en esa carta abierta en la prensa, digamos, que realizan, piden el reconocimiento de la personalidad jurídica de Aragón, ¿de acuerdo? Y luego habrá, por ejemplo, es verdad que la elección de lo que iban a ser las Cortes de Aragón, los parlamentarios, los procuradores, como ellos los llaman, no iban a ser, eso sí que es cierto, por sufragio libre, sino que sería una especie de sufragio indirecto, porque los representantes de las Cortes, los procuradores de las Cortes de Aragón, serían elegidos por los representantes, eso sí, elegidos democráticamente, de ayuntamientos, comarcas y otras instituciones, que serían los que ellos se pondrían de acuerdo para elegir a los que formarían aquellas Cortes. Es como si ahora, bueno, no sé si más o menos, yo creo que se ha comprendido, ¿no? Pero como si ahora no eligiéramos al gobierno de Aragón y fueran los concejales de las diferentes localidades aragonesas los que decidieran quiénes iban a formar parte de las Cortes aragonesas. Luego también hay una cosa que me parece muy curiosa de este Estatuto de los Cinco, que, entre comillas, aquí, el derecho de los aragoneses a producirse verbalmente en sus dialectos ante los tribunales de justicia y órganos de la administración pública dentro del territorio de la región y a designar un intérprete cuando sus interlocutores declaren no entender el dialecto respectivo. Es algo aquí que, sinceramente, me sorprende
en este caso, ¿no? Y luego también lo que quizás, antes he dicho que acabaría hablando de Justicia de Aragón. Pues ese proyecto de Estatuto de los Cinco establece el restablecimiento de la institución del Justicia de Aragón. Lo establece así, que al final se acabará haciendo con la transición, pero con muchísimo más poder. De hecho, establece que el Justicia de Aragón, que sería elegido por los miembros de las Cortes, le daría un periodo de gobierno de 5 años, no sería reelegible, no podrías volver a presentarte ni mucho menos, o volver a ser reelegido en este caso. Y además se convertía el Justicia de Aragón y su corte, sus ayudantes o sus lugartenientes, como ocurría en la Edad Media, en la Edad Moderna, ¿no? Se establecían como el máximo representante de Aragón. Es decir, que sería como el presidente de Aragón, el Justicia de Aragón en este caso, con muchas prerrogativas jurídicas, legales. Bueno, se le establece también incluso el tener una especie de policía propia, ¿vale? Para, en caso de necesitarla, pues poder usarla. ¿De acuerdo? Que se la denomina como guardia rural. Y bueno, pues es bastante curioso que se produzca esta situación y que se estableciera pues, que el Justicia de Aragón precisamente no solo se reinstaurara después de que esta institución fue eliminada, recordemos también, por los decretos de nueva planta con los que ha empezado la ponencia, ¿no? Pues varios siglos atrás, a principios del siglo XVIII, y fuera este proyecto que surge en este caso de la derecha aragonesa de Estatuto de Autonomía, pues que se volviera a establecer con unas prerrogativas de poder bastante importantes, incluso con esa representación. De hecho, otro de los artículos que habla de Justicia de Aragón, dentro de ese capítulo dedicado exclusivamente a él, establece que, como digo, sería la máxima figura representativa en Aragón y que tan solo el presidente de la República, si está presente en cualquier tipo de acto, ya sea público, político, es el único caso en el que estaría por encima del Justicia de Aragón. Si no, siempre sería, pues como digo, sería una especie de figura de presidente de Aragón, en este caso. Y bueno, pues esto es un poquito lo que he venido a comentar de estos dos proyectos, especialmente del Estatuto de Caspe. Es verdad que ambos cumplen su 90 aniversario en unas poquitas semanas, pero al final, como vimos, pues sé que, como hemos comentado, pues se quedó todo en el olvido por el estallido de esa cruenta guerra civil y sobre todo también acabará teniendo con ese proceso de la transición a la democracia después de la dictadura, tendrá también con sus consecuencias por lo que he comentado, ¿no? Del hecho de que no se llegara a aprobar nunca, pues establecerá que Aragón, curiosamente, a pesar de que fue durante prácticamente 7 siglos un reino, una entidad política diferenciada con sus propias instituciones, con su propia tradición, con su propia foralidad, pues no se le llegará a considerar en ese momento como comunidad histórica o región histórica. Galicia sí. No entro ahí, no entro ahí porque tampoco me quiero meter en bosques, pero es bastante curioso pero es que eso dices, bueno, solo algo, no, es que eso al final tiene consecuencias en el tema, en ese proceso, como comentaba también, de las competencias desde el gobierno central de Madrid a las diferentes autonomías y el entrar o en la vía rápida o en la vía lenta. No era la única circunstancia en este sentido, pero al final es lo que acabó prevaleciendo y Aragón pues quedó en ese momento pues en esa vía lenta y de hecho, a pesar de que estuvo preparada ya en 1976 perfectamente, pues cuando se produce, antes lo comentaba Nacho, en la presentación, esa gran manifestación, ¿dónde? En Caspe, precisamente por lo simbólico que era, por lo que había ocurrido justo antes de la guerra, Aragón estaba preparada para establecer un régimen autonómico, empezará a generar su gobierno preautonómico ya, pero en esos momentos acabará siendo relegada a la vía lenta y de hecho cuando se desarrolla ya el Estatuto de Autonomía y ese gobierno ya elegido democráticamente autónomo, pues nos vamos ya a inicios de la década de 1980. No recuerdo ahora si es el 81 o el 82, ya tantas cifras que se me van. Pero bueno, por ahí estamos, ¿no? Y al final tiene sus consecuencias el hecho de que no se llegara a aprobar en tiempo y forma, como se dice administrativamente. Y bueno, yo ya me quedo aquí, así que muchas gracias por vuestra atención y ahora, pues si hay alguna pregunta, si la sé responder, pues la responderé y si no, pues callaré para siempre, como se suele decir. Muchas gracias. Voy a ver agua. Gracias. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Sergio, por tu clara y explicación de todo este proceso y además remontándote dándole un contexto histórico que siempre es interesante y siempre hace falta. Y ahora pues damos la palabra a las personas que están en el público. Hay un micrófono inalámbrico por ahí para que se pueda escuchar bien y que también lo puedan escuchar las personas que están en sus casas y luego nos hagan también sus aportaciones. Así que manos arriba.
Y no seáis malos. ¿Quién quiere empezar rompiendo el fuego? Aquí tenemos delante a Luis. Buenas tardes. Vamos a romper el fuego, a ver si se anima la gente. Una pregunta. ¿El Consejo de Aragón tuvo en cuenta durante su periodo tan reducido de gobierno independiente el estatuto? Estaba, ¿O claro, la- estaba ya en un contexto ya de guerra civil y dentro del contexto de guerra civil estaba en un contexto de hacer la revolución. Porque al final recordemos que ese Aragón Oriental que se acaba conformando y que acabará estableciendo, al final sí es verdad, un gobierno autónomo en el Aragón Oriental, que será la primera experiencia aragonesa de gobierno autónomo desde los secretos de Nueva Planta, al fin y al cabo, ¿no? En ese sentido, pues lo cierto es que también es verdad que su prioridad, incluso muchas veces se les achaca que incluso por encima de ganar la guerra para su bando, ¿no? Estaba el hacer esa revolución, esas colectivizaciones porque al final ese Aragón Oriental lo acaban desarrollando, impulsando esas famosas columnas que después del fracaso, especialmente en Barcelona, del intento no golpista, pues se hace ese reparto de armas y saldrán esas famosas columnas de milicianos, que la mayoría de ellas en este caso son anarquistas de la CNT, que son las que avanzan sobre Aragón y tratando de llegar hasta Zaragoza, Huesca y Teruel. Lo que pasa es que se quedan a las puertas porque no llegan a tener la suficiente fuerza y con el paso de las semanas acabarán conformando ese gobierno autónomo, revolucionario, plenamente revolucionario, que de hecho es que en la historia del mundo solo anarquistas solo hay dos casos, en Ucrania y en Aragón, pero bajo mi punto de vista, por ese contexto en el que se produce, sus reformas acaban siendo mucho más profundas las de Aragón, a pesar del corto tiempo en el que realmente estuvo en vigor, ¿no? Con sus diferentes, su gobierno, sus ministerios, por llamarlo de alguna manera. ¿Fue un gobierno autónomo? Sí, porque fue un gobierno autónomo los meses que le dejaron de la propia Segunda República, a pesar de su fidelidad, aunque iban por otro lado, iban haciendo todo lo que otras cosas diferentes, pero ahí, aunque es verdad que seguramente estuvo pululando por ahí la idea del estatuto, al final era lo que podríamos llamar, seguramente considerarían como una especie de estatuto burgués, y nosotros no somos burgueses, somos los que vamos a hacer la revolución y vamos a cambiar esta sociedad de clases por una sociedad sin clases, ¿no? Como es el objetivo final de la revolución anarquista, en este caso. Así que bueno, no fue lo más importante ni mucho menos. Yo, de hecho, si me permite, Sergio, por completar un poquito la cuestión de Luis, sí que es cierto que, por ejemplo, Gaspar Torrente terminó muy decepcionado y manifestó públicamente su descontento con la actuación, con las acciones del Consejo de Aragón. O sea que ahí también pues, hubo esas Eso diferencias es. insalvables. Porque al final el trabajo que él había hecho y todos los que habían estado ahí en Caspe y los años anteriores, obviamente, pues era algo diferente. O sea, se estaba pensando desde la izquierda, obviamente, pero se estaba pensando en esa autonomía aragonesa, esa autonomía política, pero en otro sentido totalmente. Es verdad que, claro, en ese contexto de guerra civil, de guerra total, pues bueno, pues al final a veces se hacen concesiones o no, y se hacen cosas y al final, pues bueno, quedó, ya lo vimos el año pasado en este caso. No sé si, me imagino que unos cuantos estaríais en la ponencia que di justamente el año pasado sobre este tema del Consejo Regional de Defensa, pero al final la importancia que tuvo ahí, lo que era realmente importante para ese Consejo de Gobierno autónomo, es verdad, era desarrollar la revolución. De todas maneras, si me permitís entrar en la conversación, Sí, sí. sí que hay noticias en la prensa de que en una visita de Ascaso a Lago Caballero, si no recuerdo mal, el 30 de octubre del 36, una de las cosas que dice Ascaso es que tienen intención de presentar el estatuto en las Cortes. Sí, pero al final. Sí, bueno, es una, Sí, 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 o sea, intenciones siempre hay, buenas intenciones, es estas una, cosas, pero. es una declaración Pero política. sí, sí, desde luego. Pero ahí lo que acaba primando es el estado de guerra y el tema revolucionario, pero bueno, y no sabemos tampoco, claro, lo que era lo de Caspe, no sabemos si se habría presentado tal cual, aunque No, no, ahí por se hubiera supuesto. hecho, porque al final, estando quienes estaban en ese Consejo Regional de Defensa, veo complicado que se hubiera presentado tal cual, así que seguramente habría sido otro proyecto diferente que se habría desarrollado de una forma diferente, no sé en qué aspectos concretamente, seguramente el tema económico, seguramente, pero representativo, pero bueno, ahí estamos. Bueno, pues más cosas. Sí, bueno. Añadir una palabra detrás. Nos has contado que se presentó el anteproyecto ante el presidente de la República y el presidente del Gobierno de ese momento. ¿Se sabe hasta qué punto fueron receptivos al espíritu de este anteproyecto y qué recorrido habría podido tener en caso de que no se hubiera producido golpe de Estado?
Hasta donde yo sé, no sé qué tipo de... Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Al final era un acto protocolario que se debía hacer antes de la entrega ya del proyecto definitivo, como comentaba, ya que son las Cortes de Madrid, que eran las que realmente tenían que dar aprobación a cualquier tipo de estatuto, al aragonés, al gallego, aunque el gallego tenía esa circunstancia especial, el catalán, que fue el primero, obviamente, ¿no? Ese era el proceso que marcaba la Constitución de la Segunda República, ¿no? La Constitución de 1931. Y bueno, pues probablemente, claro, todavía nos queda saber cuáles habrían sido los cambios que se hubieran podido llegar a desarrollar en ese proceso de alegaciones que quedan abiertas al público una vez que se presenta de forma pública ese anteproyecto el 6 de junio, de lo que sale en CASPE, y dejaban varias semanas, incluso varios meses, dejaban todo el verano hasta lo que sería el Congreso de Monzón, donde se volvería a reelaborar seguramente ese anteproyecto para presentar. Yo creo, esto es opinión personal, de opinión personal, que seguramente hay habido algunos puntos que se habrían retocado. Uno de los más candentes siempre es el mismo, el de las perras. El tema de la foralidad propia, estas cosas, y también temas de seguridad, porque claro, dice, bueno, pero estoy en Cataluña. Bueno, es que en Cataluña volvemos a lo mismo. El poder económico que había, el peso que tenía en cuanto demográfico, siempre te hace jugar con más bazas, que en este caso, pues hay que verlo, hablarlo, porque es así, ¿no? El que podía contar Aragón y habría que ver si se habría permitido esas circunstancias, ¿no? Pero al final lo que se habría desarrollado nunca lo sabremos, por desgracia, por el estallido de aquella terrible guerra. Tenemos una palabra aquí delante. Sí, Carlos. primera fila. Bueno, no sé si hay más. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Una cuestión. Referente a, históricamente, Aragón puede presentar un historial político de mucha más potencia, de mucho más profundidad y históricamente más avalado que cualquier comunidad que ahora se pudiera representar. Hablemos de la gallega, la compañía que hemos tenido siempre con Cataluña y desde un poco la diferencia con el País Vasco. ¿Qué diferencia puede haber habido, o si verdaderamente eso ha aportado a una diferencia clara? El apoyo que ha tenido siempre tanto el empresariado y el poder económico, tanto vasco como catalán, en el apoyo de la autonomía. Eso es clave. En cambio, en Aragón no lo ha habido. Es decir, Sí. en Aragón la autonomía siempre ha sido promovida por la izquierda. Sí. No ha habido un apoyo económico ni empresarial como sí que lo ha habido en Cataluña y en el País Vasco. Entonces, eso era mi pregunta. Si tú crees que verdaderamente eso ha podido... Es fundamental. Sí, sí. La primera, la burguesía vasca y la catalana son de las más potentes, lo han sido siempre, sobre todo en aquellos momentos, que es cuando se hacen realmente con el poder, después de las revoluciones liberales en el siglo XIX, ¿no? Y con la política, la economía, etcétera, aunque ya la tenían antes, y desde luego ese impulso que le da a ese autonomismo, e incluso ya llegará en ciertos momentos, ya algunos sectores de ellos, ya lo sabemos, al independentismo directamente, es fundamental, porque ese apoyo económico y esas influencias que tienen son tremendas. Cosa que en Aragón, pues hay una burguesía, desde luego no tan potente, pero que se irá creando poco a poco, va tarde con respecto a estos dos casos, al vasco y al catalán, por esa industrialización que he mencionado antes, que se va desarrollando a lo largo del siglo XIX, pero que empieza a ser potente ya en los últimos años del siglo XIX y sobre todo en las primeras décadas del XX, ¿no? Que es cuando se desarrolla sobre todo en Zaragoza, y además en un solo núcleo. La industria catalana o la vasca estaba mucho más extendidas a nivel territorial, por lo tanto una burguesía más diferente. Además tenía el tema mercantil, las navieras también famosas, sobre todo en San Sebastián eran tremendas, ¿no? En este caso que todavía hoy en día se ven los edificios que se construían ahí en la zona céntrica, ¿no? Para casas, para oficinas, y eso es fundamental. Eso ha sido fundamental porque eso en Aragón ha faltado. Ha faltado precisamente por eso, por lo que decía, no fue tan potente, empezó tarde a formarse esa burguesía y nunca estuvo a nivel general, no digo que todos, obviamente, pero no estuvo nunca tan interesada a nivel general en ese sentido, en un sentido tan aragonesista, que lo hay,
Pero porque, por ejemplo, ahí están en la adopción, por ejemplo, de, oye, igual que están haciendo en otros territorios, necesitamos una especie de arquitectura propia. Ahí viene el Neomudéjar, por ejemplo, ¿no? Desarrollar una arquitectura propia identificativa. Necesitamos también símbolos propios. Ahí está, por ejemplo, la construcción a principios del siglo XX del monumento al justiciado, ¿no? Como figura histórica, preeminente, etcétera. O sea, sí que hay iniciativas, pero nunca serán lo suficientemente potentes por parte de la burguesía aragonesa y sobre todo zaragozana, que era donde estaba en general al nivel, desde luego, catalán y vasco. O sea, queda a años luz. Años luz. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. ¿Más preguntas? ¿Otra pregunta, Luis? ¿Vas a por la nota o qué? Antes has comentado los símbolos, ¿no? Que, si no recuerdo mal, y puede que me falle la cabeza, en el 77 o el 78 hubo una campaña para elegir la bandera que debería tener Aragón. Creo que fue el Heraldo el que lo movió y quien recibía las propuestas, creo que era la institución Fernando Católico, Diputación Provincial. Y yo me suena porque me acuerdo perfectamente de eso, que hubo una persona que propuso que la bandera de Aragón fuera blanca, azul y negro. Y su explicación era blanco por la nieve del Pirineo, azul por el Valle del Ebro y negro por las minas de lo que son las comarcas del sur. Sí. No sé si me falla la cabeza y me lo he inventado. No me suena, pero no porque no exista, sino porque en este caso no manejo Pues- el dato. O sea, no ni lo niego ni porque seguramente Pues- sí que. Pues si puede ser, me gustaría que en tu programa pudieras informarte, me refiero, porque si Claro, se hizo, que yo estoy encantado cuantas más ideas, porque si no nos ponemos con 30 capítulos de Francisco Católico. O sea, está bien. Bueno, si se hizo, al estar partícipe en la institución para católico, igual algún dato, o el Heraldo, igual algún dato que... si es así, que seguramente será así, que lo impulsor de Aragón será, entre comillas, tan fácil como ir a su hemeroteca y sea por esos meses, esos años, y como al final es una etapa histórica muy concreta, son unos años muy concretos y unos meses muy concretos, probablemente aparecerá ahí, incluso hasta quizás lo tengamos reproducido, o sea que me lo anoto mentalmente porque puede ser un buen tema, que hemos hablado a veces de simbología hace ya varias temporadas, ¿no? Pero de los cuarteles del escudo de Aragón, un poquito de su origen, de sus historias y tal, pero cuestiones así un poquito también de esas imágenes. Bueno, lo del Zaragoza que he comentado, eso sí que lo hemos comentado una vez, ¿no? De cuando se hicieron esa búsqueda de... Madre mía. Madre mía. Bueno, pues eso, que me lo apunto, porque puede ser también un tema interesante. De esa historia salió un libro de Guillermo Fatas y Guillermo Redondo que se titula La bandera de Aragón, que, bueno, pues buscarlo y yo creo que alguna cosa encontrarás ahí. ¿Más cosas? Oye, yo si me permite simplemente un pequeño apunte al hilo de lo que se ha comentado sobre si la burguesía aragonesa, regionalista o no. A ver, la verdad es que sí hubo una época en la que sí manifestaron un interés regionalista bastante potente, pero lo que pasa es que nunca se constituyeron como un partido, siempre fueron un grupo de presión muy transversal, muy de influir, un grupo de influencia, y claro, fue luego ya en la coyuntura tan conflictiva de los primeros años 20 en la que, bueno, pues ya recularon, vieron que los intereses de clase eran más importantes que los intereses regionales. Sí, hay que recordar los Y- atentados anarquistas que había en Claro, Zaragoza. y precisamente Gaspar Torrente les critica duramente un texto que es Crisis del regionalismo en Aragón, en la que habla pues, de esa burguesía que ya se ha adocenado, se ha vuelto para atrás, y de hecho ya pues, bueno, durante el Primo de Rivera ya se van a derechizar muchísimo, y ya pues durante la República pues ya, bueno, estarán pues A otras cosas. a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, un poquito más que nada por puntualizar o completar sobre ese aspecto que habéis comentado. ¿Más cosas? Vamos Tenemos, destinando hacia tenemos, el chat. tenemos de Si público. había alguna cosita y a lo mejor ahora durante este Vale, rato. pues para llenar un poco el tiempo en el que Carlos llega hasta allí, por esa curiosidad que has puesto de manifiesto del Estatuto de los Cinco Notables, de que los aragoneses puedan producirse en sus dialectos Es algo muy ante curioso. los tribunales de justicia. Ojo, que eso solo pasa con las lenguas cooficiales actualmente. Yo ahí veo la mano de Domingo Miral. Sí. Evidentemente, porque
publicó 2 obras de teatro en Cheso y era natural, de hecho, entonces, Sí, de los absolutamente. que aparecen, de esos 5. Pero aún así es bastante curioso. A mí Sí, me sí, produce sí. mucha curiosidad por siempre Sí. esta tradición del tema de lo que ocurre con las temas, que lo que sigue ocurriendo hoy en día con el tema de las lenguas. O sea, ¿Estamos ya? Bueno, sí, pues hay por aquí, bueno, alguna cuestión que ya, de algún modo, en alguna de las cuestiones que se han planteado en la sala ya se había, veo que aquí pues ya sería repetitiva, pero bueno, por ejemplo, sí que se nos pregunta por parte de Ángel, volviendo a la cuestión de Caspe, él pregunta si la concordia de Caspe, ¿qué opinas tú? Si fue algo positivo para Aragón, el hecho de poner a un Trastámara, un rey castellano, ponerle de rey, si fue algo positivo, él no lo cree. Dice que es como si tras Zelensky pusieras en Ucrania de presidente a un primo de Putin o algo así. No sé si el extremo sería. Pero bueno, pues él quería un poquito pulsar tu opinión, ¿no? Sí, si hasta cierto punto ha podido ser un poco mitificado a ver, el compromiso. para mí no, o sea, mitificado no. El compromiso de Caspe es una solución pionera a nivel europeo, podríamos decir occidental, no vamos a ponernos mundial, porque ya nos ponemos a ser muy eurocentristas y tampoco es eso, ¿no? Pero desde luego lo es muy pionero, que es verdad que después del compromiso se producirá la rebelión del conde, de uno de los candidatos, ¿no? Del conde de Urgell, Jaime II, que bueno, tampoco va muy allá, pero tendrá más ciertas, aunque venía del entorno catalán, es verdad que tiene algunos apoyos en Aragón, en Monte Aragón, uno de los Luna creo que está por ahí con él, si no recuerdo mal. Bueno, la cuestión, aún así, es una forma muy pionera en aquella época de tratar de solucionar de forma diplomática y decir, vamos a poner unas reglas que, bueno, algún asesinato hubo. Recordemos que al arzobispo de Zaragoza se lo cargaron por medio el año anterior, no recuerdo el nombre de pila, uno de los Heredia, de esta familia que también está muy por ahí. Pero al final trató de evitar, y de hecho en general a líneas generales lo consiguió, evitar el estallido de lo que era normal en aquellas circunstancias, que era una guerra civil. Y por lo tanto, eso es algo pionero. Y es algo muy manido, pero yo siempre digo lo mismo. Si el compromiso de Caspe fuera el compromiso de Oxford o de Cambridge, tendríamos series, películas, libros de. Bueno, libros los hay, evidentemente, pero habría absolutamente de todo. Y lo tendríamos hasta el garganchón, sinceramente. O sea, lo tendríamos ahí, por parte del mundo anglosajón. Como se produjo Caspe, pues lo conocemos nosotros a medias y ya está, y poco más, ¿no? Y tuvo una importancia enorme. Otra cosa es ya el decir históricamente si fue la mejor elección. Esto también no es lo mismo. A toro pasado, todos somos Manolete. Ya sabemos lo que ocurrió con el tema de los Trastámara, lo que acabó ocurriendo, que de la misma forma que ocurrió lo que sería la unión con la otra, la rama principal Trastámara, que estaba en Castilla, al fin y al cabo, con el tema ya de los reyes católicos, eso no ocurre desde el principio, ¿no? Porque al final, antes de los reyes católicos, incluso a pesar de haber líneas Trastámara en un lado y otro, hay tortas entre Castilla y Aragón con Aragón. La historia de los infantes de Aragón es algo que los que escucháis el programa sabéis que llevo ya tiempo diciendo tenemos que dedicarle un programa a estos señores. Pero es que me da mucho miedo, porque es que ahí, si con Fernando el Católico estamos con tantos, igual nos metemos en 2 temporadas, porque es una cosa tremenda, o sea, entera, o sea, tremenda, ¿no? Pero es que es algo que tiene muchísima chicha, ¿no? Y eso que eran todos Trastámara, al fin y al cabo. La consecuencia al final es la llegada de los Habsburgo, pero claro, es que es verdad que se produce también ese mayor autoritarismo, bueno, no sé si se llama autoritarismo, esa mayor tendencia al absolutismo de Juan II el Grande, de Juan II de Aragón, el padre de Fernando, del propio Fernando, que ya, por ejemplo, establece instituciones para saltarse a la torera esa foralidad aragonesa, como será la Inquisición, ¿no? Que primero la introducen en Castilla, que era un instrumento coercitivo precisamente en ese sentido, ¿no? De control por parte de la monarquía, que recordemos que era el verdadero objetivo de los reyes católicos, de Isabel y Fernando, no crear el germen de España, que al final es lo que se acabará desarrollando de una manera u otra, ¿no? Pero el objetivo real de ellos, casándose y todas estas cosas, llegando a reyes y tal, su objetivo era fortalecer el poder de la monarquía. Y es también un camino que no solo se desarrolla aquí, se desarrolla en toda Europa, porque de hecho estamos en un periodo en el que ya acabamos la Edad Media, empezamos la Edad Moderna, y lo que se ve en Europa en general, ¿qué es? Los absolutismos, o sea, cada vez el mayor poder de la monarquía que triunfa sobre los estamentos privilegiados como la nobleza, con las que se iba pegando siglos tortas, de a ver quién gobierna más, quién gobierna menos, pero al final acaban triunfando al líneas generales las monarquías. En resumen, para mí el compromiso de Caspe es un hecho fundamental de la historia a nivel mundial, porque es algo pionero en este sentido y lo tendríamos que valorar muchísimo, muchísimo más de lo que lo hacemos, pero muchísimo más. O sea que si habría que valorarlo hasta el techo, no llegamos ni aquí, ni al suelo todavía de la peana, bajo mi punto de vista. Y el valorar si fue bueno o no, claro, se puede valorar, pues si fue bueno para con Aragón o no, pero ahí ya entramos en otras cuestiones, creo yo. Bien, claro. Me he dado cuenta además de que estaba por aquí Esteban Sarasa y hace 20 días recibí una cuestión pues muy similar a esta. Y yo creo que la respuesta en esencia
más breve, pero yo creo que incidió sería en una conclusión muy sería similar. una ucronía, porque es que no sabemos qué habría pasado de haberse elegido otra de las figuras, no lo sabemos. Imaginaos que hubieran elegido, por ejemplo, es que el curso que hago yo de Historia de Aragón en la Fundación CAI, es que justo hablé del compromiso de Caspe ayer, lo tengo súper fresco, ¿no? Uno de los candidatos fue Alfonso el Viejo, conde de Ribagorza, conde de Gandía. Este señor tenía 78 años en 1410. Cuando empieza el compromiso tenía 80 años y se muere. O sea, no ve terminar el compromiso. Le sucede, no su hijo, le sucede su hermano, que tampoco era mucho más joven. Imaginemos qué habría pasado ahí si hubiese. Claro, estaba también el conde Jaime II de Urgell, que Martín el Humano ya lo había intentado ahí también medio colocar, nombrándole lugarteniente del Reino de Aragón. Que hasta entonces, hasta unos años antes de que Pedro IV el Ceremonioso creara el título de príncipe de Gerona a imagen y semejanza del príncipe de Asturias para heredar al trono, quien era el lugarteniente del reino, en muchas ocasiones no siempre solía ser el hijo del rey sucesor, ¿de acuerdo? Y lo nombra a este cuando Martín el Humano se le ha muerto su hijo, Martín el Joven. Claro, aquí acaba como Rosario de la Aurora. Hay unas revueltas tremendas contra su gobierno aquí en Zaragoza. Martín le dice, tira para tu casa, que me la estás liando mucho, ¿de acuerdo? Otros candidatos, Luis de Anjou, era un francés. Con los Anjou llegaba a la corona de Aragón, la Casa de Aragón, pegándose tortas 2 siglos. Claro, tenía por ascender, era de ascendencia de la corona creo que era nieto de uno de los nietos de Pedro IV Ceremonioso, si no recuerdo mal. Pero claro, ¿qué hubiera ocurrido? Igual habríamos acabado con el paso del tiempo absorbidos por la monarquía francesa o en vez de Castilla. O sea, es que es una ucronía, que también podríamos hablar de esto en el programa, hacer ucronía, ¿sabes? Un poco de. Es que a Santiago no le gusta nada, lo que estoy intentando convencer y no. ¿Más cosas? Muy bien. Bueno, también Anchel hace una reflexión casi más de actualidad. Bueno, de hecho, casi pues de forma muy clara, alegrándose de que hayas comentado pues ese ninguneo que se hizo al Estatuto de Caspe pues en todo el proceso de transición a la hora de optar por la vía rápida del Estatuto, y en ese sentido, pues bueno, pues es bastante crítico, ¿no? Con la forma en la que se procedió entonces por parte del partido del gobierno y demás. Y bueno, pues así como cuestión concreta, hay alguna de ellas, de las que aparecen por aquí, pues más o menos ha sido ya también respondida. O sea que por aquí ya estaría todo Ya estaría todo. zanjado, sí. Bueno, si no hay ninguna palabra más en la sala, Última oportunidad. última oportunidad. Damos ya esta charla por concluida, agradeciéndole a Sergio pues, toda su exposición y todo su saber que nos ha transmitido. Y convocamos para una nueva conferencia o charla o ponencia, que no será la semana que viene, porque la semana que viene, ¿qué pasa? San Jorge. Es San Jorge. Y entonces no damos fiesta. Vamos a hacer un caso práctico, un ejercicio práctico de construcción de la historia de Aragón el día de San Jorge, que es lo que toca. Entonces, el día de San Jorge, aparte de disfrutar de la primavera, de ir a alguna manifestación que hay convocada por ahí, pues tenemos todo un paseo lleno de libros, muchos de ellos de historia, en los que esperamos verles. Será pues el jueves siguiente, el día 30, también aquí, en el que Miguel Ángel Pallares nos hablará de Sanz Briz y Romero Radigales, los dos Slinder aragoneses, su papel ante el Holocausto. Hasta entonces, al menos, muchas gracias.